Bienvenidos al canal, mi nombre es Santiago Cabrera Pérez y esto es Hablemos de Anatomía y algo más. En este video vamos a comenzar con el primer capítulo de esta serie llamada Introducción a la Anatomía, en el que vamos a hablar sobre qué es la anatomía y cuál es su importancia. Si les parece, comenzamos. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia descriptiva que estudia las estructuras, las formas y las relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos, y es considerada una rama de la biología. Respecto al origen etimológico del término anatomía, se cree que proviene de una derivación del verbo griego anatemnein, que significa diseccionar, cortar o separar. Esto se debe a que la principal fuente para la obtención del conocimiento anatómico es la disección. En el caso de la anatomía humana, que es justamente lo que nos interesa en este canal, es la ciencia descriptiva que estudia las estructuras del cuerpo humano, sus formas, ubicación, disposición y relación. Forma parte de las llamadas ciencias morfológicas, junto a otras ciencias como la histología y la embriología, y se la suele considerar como una ciencia básica o preclínica en las carreras de salud. Es por eso que suele ser una de las primeras materias o asignaturas que uno cursa cuando decide estudiar una carrera vinculada a la salud. ¿Cuál es el origen de la anatomía? ¿Dónde y cuándo nació? El origen depende de qué evento tomemos como el nacimiento de la anatomía. Pinturas rupestres que se cree que pertenecieron a los primeros Homo sapiens, los hombres de Cro-Magnon, y tienen una antigüedad de entre 10.000 y 45.000 años, demuestran que estos primeros Homo sapiens ya tenían cierto conocimiento anatómico, tanto de la anatomía animal como así también de la anatomía humana. Por otra parte, el registro anatómico escrito más antiguo que se conoce en la actualidad es el papiro de Ebers, el cual perteneció a las civilizaciones del Antiguo Egipto y data aproximadamente del año 1500 a.C. Si bien ese papiro es un papiro de medicina de la época y no exclusivamente de anatomía, presenta un apartado puntualmente sobre el corazón y la anatomía cardíaca. Las civilizaciones del Antiguo Egipto utilizaban estos conocimientos anatómicos no solo para la preservación y el tributo funerario a sus muertos en las momificaciones, sino también para la medicina de la época. Tenían un gran desarrollo en algunas especialidades médicas, como por ejemplo en la obstetricia, la oftalmología, la odontología y la cirugía. Más allá del aporte realizado por las civilizaciones del Antiguo Egipto, se considera que las primeras civilizaciones en darle entidad a la anatomía como una ciencia y en practicar disecciones y documentar de manera escrita y gráfica por medio de esquemas y dibujos esas disecciones, fueron las civilizaciones de la antigua Grecia, entre los años 400 y 300 a.C. Como personalidades destacadas de esta época y del aporte al conocimiento anatómico se encuentran Hipócrates de Cos, conocido como el padre de la medicina, Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos. Estos últimos dos fueron miembros de la Biblioteca de Alejandría y autores de los primeros tratados de anatomía. Incluso al día de la fecha, algunas estructuras descriptas por ellos conservan sus nombres a modo de homenaje como epónimos, como es el caso de la prensa de Herófilo, una confluencia de los senos venosos del endocráneo. A causa de las sucesivas y reiteradas destrucciones que sufrió la Biblioteca de Alejandría, de estos primeros escritos, de estos primeros tratados de anatomía, solo se conservan algunos fragmentos. Al margen de qué civilización o qué momento de la historia tomemos como punto de origen o nacimiento de la anatomía como ciencia, la evidencia histórica nos demuestra que la búsqueda del conocimiento y la comprensión sobre el cuerpo humano, ya sea por motivos artísticos o vinculados a la salud, es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, que incluso se continúa hasta la actualidad. ¿Por qué decimos que se continúa hasta la actualidad? ¿Qué es lo que ocurre actualmente con la anatomía? Como ya venimos hablando, la anatomía como ciencia es parte de la formación y la currícula de todas las carreras vinculadas a la salud, así como también es de gran interés para carreras y disciplinas vinculadas al arte, como el dibujo, la danza, la pintura y la escultura. En este canal nos vamos a centrar principalmente en la anatomía aplicada a las carreras vinculadas a la salud. ¿Por qué una ciencia que tiene miles de años como la anatomía continúa vigente y es tan necesaria
aún en la actualidad para la formación de los profesionales de la salud. Vamos a tratar de responder esta pregunta sintetizando la respuesta en 4 grandes ítems o enunciados, y vamos a desarrollarlos con ejemplos para que resulte más sencillo de entender. Antes de comenzar con el primer ítem o enunciado, una pequeña aclaración. Siempre en los videos del canal van a encontrar abajo a la izquierda de la pantalla esta barra de referencia con los 2 tipos de nomenclatura, junto a estos símbolos. El símbolo celeste con la letra T para identificar a los nombres que pertenecen a la nomenclatura tradicional francesa, y el símbolo violeta con la letra I para identificar a los nombres que pertenecen a la nomenclatura internacional. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el segundo capítulo de esta serie, existen 2 nomenclaturas en vigencia en la anatomía, lo que hace que algunas estructuras presenten más de un nombre. Para que no haya lugar a la confusión y que el contenido del canal sea lo más completo posible, vamos a utilizar ambas nomenclaturas diferenciándolas con estos símbolos. Suena un toque complejo o enredado, pero cuando lo apliquemos en la práctica y lo vayan viendo en los videos, se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece. Hecha esta aclaración, vamos con nuestro primer ítem o enunciado. El primer ítem o criterio de importancia nos dice que el conocimiento anatómico nos permite la correcta exploración física del paciente y que además nos proporciona el conocimiento necesario para determinadas especialidades y disciplinas. Para que sea más sencillo, vamos a utilizar como ejemplo de la exploración física el pulso radial. Acá vemos parte de un miembro superior derecho, marcamos las referencias espaciales, superior, inferior, externo o lateral e interno o medial, y vemos la maniobra de cómo se evalúa el pulso radial. ¿Qué es el pulso radial? El pulso radial es un pulso periférico que se encuentra a nivel de la muñeca, donde se palpa a la arteria radial, con el objetivo de poder evaluar cómo se encuentra la irrigación a ese nivel del miembro superior, así como también poder tener un estimativo de lo que es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si percibimos 70 latidos por minuto, podemos estimar que ese corazón se encuentra latiendo aproximadamente 70 veces por minuto. Si por el contrario percibimos 140 pulsos por minuto, podemos estimar que ese corazón se encuentra latiendo aproximadamente unas 140 veces por minuto. Aclarado qué es el pulso radial, lo que nos queda saber es cómo podemos ubicar a la arteria radial. Y es ahí donde necesitamos de la anatomía y del conocimiento anatómico. Si hacemos zoom en la imagen y nos quedamos únicamente con el antebrazo y la muñeca y agregamos algo de transparencia, podemos ver esquemáticamente las estructuras que encontraríamos debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. Vemos algunos músculos, arterias y nervios. La arteria radial, a nivel de la muñeca, se localiza entre los tendones de 2 músculos. Por fuera, o en realidad lo correcto en términos anatómicos sería decir lateral o externamente a la arteria radial, se encuentra el músculo supinador largo o braquiorradial, que se inserta proximalmente en el borde externo del cuerpo del húmero y distalmente en la apófisis estiloides del radio. La apófisis estiloides del radio es un reparo anatómico palpable, lo podemos palpar con mucha facilidad, y es este músculo que ahí coloreamos de color rosa. Internamente o medialmente a la arteria radial, a nivel de la muñeca, se encuentra el tendón de otro músculo, llamado palmar mayor o flexor radial del carpo, que se inserta proximalmente en la epitróclea o el epicóndilo medial del húmero y distalmente en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano. Y su tendón, cuando la mano se encuentra flexionada, es palpable. Y es este músculo que ahí coloreamos de color verde. Entonces, conociendo la disposición de estos músculos y sus inserciones, podemos ubicar con facilidad a la arteria radial y así evaluar el pulso radial. El segundo ítem o criterio de importancia nos dice que el conocimiento anatómico nos permite el correcto abordaje en técnicas mini-invasivas de las distintas regiones del cuerpo humano, con fines diagnósticos y o terapéuticos. Vamos a tomar como ejemplo para explicar estos abordajes la colocación de una intramuscular en la región glútea. Acá vemos un individuo masculino desde una vista posterior. Hacemos un poco de zoom para ver la región glútea y marcamos las referencias espaciales: superior, inferior, derecho e izquierdo. Con un poco de transparencia podemos apreciar esquemáticamente lo que veríamos debajo del plano de la piel y del tejido celular subcutáneo.
Vemos el plano muscular superficial constituido por este músculo, que es el músculo glúteo mayor. Marcamos y coloreamos el músculo glúteo mayor derecho e izquierdo. Y un poquito más arriba, y en realidad por debajo, en un plano más profundo, al glúteo medio. Marcamos el glúteo medio derecho y el glúteo medio izquierdo. Retiramos la referencia de ambos músculos y aumentamos la opacidad del primer ítem para que no quede tan sobrecargado el esquema. Si aumentamos la transparencia del plano muscular de la región glútea del lado izquierdo, vemos que por debajo de los músculos encontramos algunas estructuras. Entre ellas, el nervio ciático mayor o nervio isquiático, el nervio cutáneo posterior del muslo o nervio cutáneo femoral posterior y la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. El objetivo de colocar una intramuscular con fines terapéuticos es suministrar un fármaco por medio de una aguja que llegue hasta el plano muscular para que este fármaco sea absorbido. El inconveniente que tenemos es que uno no puede deducir el grosor de este plano muscular y corre riesgo de lesionar las estructuras que se encuentran por debajo. ¿Cómo hacemos para evitar lesionar las estructuras que se encuentran por debajo de este plano muscular o disminuir el riesgo lo máximo posible? Es ahí donde necesitamos del conocimiento anatómico. Utilizando la transparencia de esta región glútea izquierda, vamos a trazar dos líneas imaginarias para dividir a la región glútea en 4 cuadrantes. La primera línea o línea horizontal corre perpendicularmente al nacimiento del surco o hendidura interglútea. La segunda línea o línea vertical es perpendicular a la mitad del pliegue glúteo, lo que coloquialmente, normalmente lo llamamos el pliegue de la cola. Una vez trazadas estas dos líneas en la región glútea izquierda en este caso, nos quedan estos 4 cuadrantes, los cuales se designan en base a los términos de situación y dirección. El primer cuadrante lo denominamos cuadrante glúteo superointerno o superomedial, al segundo cuadrante como cuadrante glúteo inferointerno o inferomedial, al tercer cuadrante como cuadrante glúteo inferoexterno o inferolateral, y al cuarto cuadrante como cuadrante superoexterno o superolateral. ¿Qué ocurriría si colocamos la intramuscular en el primer cuadrante o cuadrante superointerno o superomedial? Tendríamos un alto riesgo de lesionar el nervio ciático o nervio isquiático. De igual forma, si eligiéramos como cuadrante el cuadrante inferointerno o inferomedial, también tendríamos riesgo de lesionar al nervio ciático mayor o nervio isquiático y al nervio cutáneo posterior del muslo o cutáneo femoral posterior. Si elegimos al tercer cuadrante o cuadrante inferolateral o inferoexterno, si bien el riesgo de lesionar alguna de las dos estructuras nerviosas que marcamos anteriormente es menor, hay grandes posibilidades de que podamos lesionar a la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Por el contrario, si decidimos colocar la intramuscular en el cuadrante superoexterno o superolateral, evitaríamos dañar cualquiera de estas 3 estructuras. Es por eso que a este cuadrante se lo conoce como cuadrante glúteo seguro o cuadrante de seguridad glútea. Y es ahí donde debe aplicarse la intramuscular. Vamos con el tercer ítem o tercer criterio de importancia. El tercer ítem o tercer criterio de importancia nos dice que el conocimiento anatómico nos proporciona el lenguaje técnico del equipo de salud, el cual previene de errores de interpretación y comunicación entre el equipo de salud. Esto debe ser de las cosas más complejas o que más cuestan cuando uno comienza a estudiar anatomía. El equipo de salud tiene un lenguaje técnico propio y gran parte de ese lenguaje es proporcionado por la anatomía, es decir, lo aprendemos cuando estudiamos anatomía. Para explicar este ítem o criterio, vamos a tomar como ejemplo la topografía del abdomen de los 9 cuadrantes, o conocida también como topografía del abdomen cerrado. Acá vemos un individuo masculino, precisamente el segmento del tronco, desde una vista anterior. Marcamos las referencias espaciales, superior, inferior, derecho e izquierdo, y vamos a suponer que al momento de revisar y entrevistar a este paciente que vemos en la imagen, nos refiere que siente un dolor intenso en la región que coloreamos de color rojo. ¿Cómo hacemos para escribir con precisión en la historia clínica que a este paciente, al momento de revisarlo o de realizar la exploración física,
le dolía en esta zona puntual. Gracias a la anatomía, en este caso a la anatomía topográfica, podemos obtener una mayor precisión y certeza para describir esa zona en la cual este paciente nos refiere el dolor. Para hacerlo, vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes trazando 4 líneas. 2 líneas verticales que pasan por la mitad de las clavículas, es por eso que se suelen denominar líneas medioclaviculares o hemiclaviculares, y 2 líneas horizontales. La primera línea horizontal pasa por debajo del reborde costal, de ahí que se la suele denominar como línea subcostal, y una segunda línea horizontal o línea inferior que pasa por las espinas ilíacas anterosuperiores o las crestas ilíacas. Si bien el reparo anatómico a considerar para trazar esta segunda línea varía de acuerdo a los autores, a fines prácticos la diferencia de altura son apenas unos escasos centímetros. Una vez trazadas estas 4 líneas, nos queda dividido el abdomen en estos 9 cuadrantes, los cuales tienen nombre. Hacemos un poco de zoom para comenzar a describirlos y comenzamos por los cuadrantes laterales o externos de arriba hacia abajo. Los 2 laterales o externos y superiores se denominan hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Los 2 laterales o externos y medios se denominan flanco derecho y flanco izquierdo. Los 2 cuadrantes laterales o externos e inferiores se denominan fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha y fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. Nos quedarían los 3 cuadrantes del medio. Los 3 cuadrantes del medio, el superior se denomina epigastrio, el que se encuentra en el medio se denomina mesogastrio o región umbilical, y el que se ubica abajo del todo en el medio se denomina hipogastrio. Nuestro paciente nos refería dolor en el hipocondrio derecho. Eso quiere decir que cualquier integrante del equipo de salud, al leer que al paciente le dolía en el hipocondrio derecho, sabe exactamente dónde presentaba dolor este paciente. Y es así como deberíamos escribirlo en la historia clínica o mencionarlo a cualquier otro integrante del equipo de salud. Imagínense que si no tuviéramos a la anatomía, en este caso puntual a la anatomía topográfica, no nos quedaría más remedio que hacer un esquemita, un dibujito como este, marcar con una flecha y poner: estimado colega, ingresó un paciente que le dolía más o menos por acá. Atentamente, Cosme Fulanito, doctor en cosas y licenciado en casi todo. La cantidad de errores y el nivel de imprecisión que tendríamos en la comunicación sería tremendo. Para que termine de quedar claro el concepto, dibujito no, topografía de abdomen cerrado sí. Nos queda el cuarto y último ítem o criterio de importancia que nos dice que el conocimiento anatómico nos permite diferenciar lo normal de lo patológico, así como también conocer las variaciones anatómicas que existen en el cuerpo humano. Como ejemplo para este ítem o criterio de importancia vamos a tomar esta radiografía de columna de la región cervical. Es una radiografía anteroposterior, es decir, que es tomada de frente. Marcamos las referencias espaciales, superior, inferior, derecho e izquierdo, y a simple vista nos puede parecer una radiografía normal. Vemos la abertura superior del tórax, las costillas superiores, el esqueleto del cuello, la cabeza ósea, y sin el conocimiento anatómico quizás no podamos percibir nada anormal o nada fuera de lo común, pero este paciente literal tiene una costilla en el cuello. Esta variación anatómica es conocida como costilla cervical o costilla de Eva. Puede estar presente de ambos lados o únicamente de un solo lado, como es el caso de este paciente. No necesariamente implica que sea algo patológico. Si la persona no presenta dolor ni ninguna limitante en su día a día, es solo una variación anatómica, y existen muchísimas variaciones anatómicas. Otro ejemplo, ya que estamos en esta región para mencionar de variación anatómica, suelen ser el número de vértebras cervicales. Se describen tradicionalmente 7 vértebras cervicales, pero no es raro encontrar personas que tienen 6 vértebras cervicales o que tienen 8 vértebras cervicales, y no necesariamente implica una condición patológica. También son variables otras estructuras como los músculos. Hay músculos que están en el 50% de los individuos, otros que están en el 80% de los individuos.
Acá en el canal, las variaciones anatómicas más frecuentes las vamos a ir mencionando y describiendo en cada capítulo de cada serie correspondiente. Y hasta acá llegamos con nuestro primer capítulo de esta serie llamada Introducción a la Anatomía. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre las nomenclaturas que existen en la anatomía y por qué existen las nomenclaturas y en qué se diferencian. Si te gustó el video y querés apoyar el contenido del canal, te invito a suscribirte, a ser miembro, a dejar un comentario, un like y a formar parte de esta hermosa comunidad anatómica. También puedes seguir las redes sociales del canal para estar al tanto de los próximos contenidos. Y nos vemos en el siguiente video para que hablemos de anatomía y algo más. El esqueleto de Basilea guarda una verdad que un necesario está por descubrir. En 7 volúmenes lo expresará. De humanicorporis fabrica. Es un simple barbero.